Te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. Gálatas 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí debido a una revelación y, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los tales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le reprendí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. El jueves pasado habíamos visto en Gálatas capítulo 1 que el apóstol Pablo duramente nos estaba hablando acerca de que los que anuncian otro evangelio sean anatema. Entonces, cuando nosotros nos referimos a evangelio, siempre nosotros estamos hablando: hay que predicar el evangelio, quiero anunciar el evangelio, y nosotros el evangelio le hemos hecho así, le hemos resumido, hemos pensado que evangelio son 2, 3 frases, o peor, 2, 3 versículos que impactaron mi corazón y de ahí yo ya entendí el evangelio. La mayoría de las personas piensan así. Pero el evangelio, la palabra evangelio, ¿qué significa? Primeramente la palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias, ¿no? Buenas nuevas. Nosotros sabemos muy bien qué es buenas nuevas. Anunciar algo que
agrade, que fortalezca y que dé vida. Nunca, si vos le anuncias algo a alguien que le da mal corazón, que le hace sentir mal, va a ser buenas nuevas. Sí o sí, para que esa persona se sienta feliz, agradable, tiene que recibir algo que le da vida. ¿Me entienden? Entonces, por eso el Evangelio es algo que nos va a dar vida. Entonces, ¿dónde está el Evangelio? En la palabra de Dios, en la Escritura. Todo lo que Dios nos ha dejado, se manifiesta el Evangelio. Por eso, para entender muy bien, cuando en el libro de Hebreos sale, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, igual que a ellos, así está escrito en Hebreos 4. ¿A qué se refiere? También a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, igual que a ellos. Buenas nuevas, ¿qué significa? Evangelio. Por eso, algunos traductores le han puesto buenas nuevas, otros le han puesto evangelio. Pero son lo mismo. Entonces, cuando en el libro de Hebreos está escrito que también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, igual que a ellos, ¿quiénes son ellos? Son los que salieron de Egipto. ¿Cuáles fueron las buenas nuevas que ellos recibieron y que no quisieron oír con fe? ¿Cuáles fueron? Muchas personas ahí nos quedamos, ¿cuál será? No sé, yo quería saber. Por eso es que muchas veces no entendemos la profundidad de lo que es el Evangelio. Simplemente nos quedamos como alguien nos enseñó. La buena nueva está en la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que podía cambiar el corazón de ellos. Y vimos que perecieron porque no pudieron oír con fe, dice la Biblia. No pudieron recibir esa palabra en el fondo de su corazón. Bueno, entonces Pablo a esto le declaraba anatema a las personas que anuncia otro evangelio, el cual nosotros hemos anunciado. ¿Y cómo él puede decir que es anatema? Y la palabra anatema significa maldito. A una persona que trae otro evangelio, Pablo está diciendo que es maldito. Él está maldiciendo o simplemente él está mencionando lo que está escrito ya en la Biblia. ¿Qué les parece a usted? Él está tajantemente diciendo, el que habla otro evangelio es un maldito por sí mismo, o solo está recordándoles que está escrito así. Está recordando. Ahora, si el apóstol Pablo viene maldito el que anuncia otro evangelio, entonces sería muy soberbio, muy, no sé, muy poderoso, ¿no? Pero él está mencionando algo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, está escrito de esa parte, cuando leímos el jueves pasado. Después él habla también de su conversión, cómo fui apóstol, por qué fui apóstol, y también quién era él antes. Para recordar nomás, leamos el versículo 13 y 14 del capítulo 1, donde dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Tenemos que entender muy bien qué es judaísmo. Judaísmo, ¿desde cuándo aparece el judaísmo? ¿Alguien de ustedes sabe desde cuándo aparece el judaísmo? ¿Saben ustedes desde cuándo? ¿Quién sabe desde cuándo apareció el judaísmo? El judaísmo aparece después de que ellos regresan del cautiverio de Babilonia. Cuando se establece ahí con Nehemías, pasando unos años más, ya empieza a formarse el judaísmo. Judaísmo es una religión. ¿Me entienden? Una religión que se formó después de salir de Babilonia. Entonces no podemos confundir el judaísmo con todo Israel, porque el judaísmo ya empezó a aplicar varias tradiciones, reglas, que fueron aprendiendo mientras estaban en Babilonia y después lo fueron acoplando mientras vivían fuera de Babilonia, hasta llegar al tiempo de Jesús. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice acá, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, que en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Por medio del judaísmo, él perseguía a los que estaban creyendo en Jesús. Y en el judaísmo, otra vez está hablando del judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Eso es muy importante entender. ¿Qué es lo que uno aprende en el judaísmo? ¿La palabra de Dios o tradiciones? Claro que eso no quiere decir que, entonces ellos no aprendieron la palabra de Dios. Claro que sí. La palabra de Dios más lleno de tradiciones. ¿No les parece familiar algunas corrientes también que existen hoy en día? Está en la palabra de Dios más que cosa.
tradiciones, que fiesta de esto, día de aquello, día de aquel, muchas tradiciones, que muchas veces nosotros ya no distinguimos cuál es de Dios y cuál no es de Dios, porque ya nuestros padres, nuestros antepasados nos enseñaron todas esas tradiciones que creemos que es de Dios, ya que pertenece a Dios, las enseñanzas que nos han dado. Y muchas veces somos celosos no a la palabra, sino a las tradiciones, ¿me entienden? Somos muy celosos. Y entre las tradiciones puede estar ser celoso a una persona, ser celoso a una iglesia, a un tipo de versículo, ser celoso a un versículo que ni entiendo muy bien, pero de tradición en tradición se ha quedado en mi cabeza y he formado así. O algunas doctrinas o corrientes que nunca entendí muy bien, pero así me enseñaron y me quedé con eso. Y hasta peleo por eso, hasta discuto por eso y hasta le pego a otro por eso. ¿Quién era así? El apóstol Pablo. Entonces, ¿dónde recibió él estas cosas? En el judaísmo. Aprendió del judaísmo. Después ya él habla acá de su conversión, cómo fue a Arabia. ¿Por qué fue a Arabia? En Arabia está el monte Sinaí. Él fue otra vez a reconstruirse. Después de haber nacido de nuevo, el nacimiento de nuevo, ¿cómo se logra? Vos tenés que hacer algo para nacer de nuevo. Tenés que hacer alguna obra especial. El apóstol Pablo, atienda muy bien, cuando el apóstol Pablo nació de nuevo, ¿él qué estaba queriendo hacer? Estaba yendo a Damasco para matar a los cristianos, para perseguirles. O él estaba, Señor, dame tu salvación, así estaba pidiendo. No. Entonces, ¿quién hizo para que él nazca de nuevo? El mismo Dios. Le da primero un zacatén, un saplé, le tumba en el suelo y después le habla. ¿Por qué, Saulo de Tarso, me perseguí? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estás clavándote con el aguijón. Entonces ahí el Señor pudo reflexionar. Él estaba un poco confundido. ¿Por qué? Según él estaba defendiendo la religión verdadera, ¿no? La creencia verdadera, que era lo que él aprendió del judaísmo, las tradiciones que sus padres le habían dado, y él estaba contra Dios, contra Jesús. Se asustó grande, ¿no? Se sorprenderían muchas personas si se dan cuenta que a lo que estaban haciendo era perseguir a Dios, pelear contra Dios, luchar, menospreciarle a Dios. Muchos se sorprenderían si descubren eso. Finalmente él es llevado junto a Ananías. Ananías le comparte y se caen de sus ojos como escamas, dice. Ahí él nace de nuevo. Al principio él, ¿qué podía hacer? Empezó a entender lo que era el corazón de Dios verdadero y quiso hablar por todas partes, pero nadie le entendía nada. Es por eso que nosotros, cuando recién entendemos las cosas, no podemos nosotros tratar de querer explicar todas las personas porque es imposible. No puede salir. Entonces, ni él no entendía muy bien qué es lo que estaba entendiendo, pero él sabía que algo había ocurrido en su vida. La palabra de Dios se le había abierto. Entonces, pero hay muchas creencias que él no sabía, que él no entendía, tenían que arreglarse en su mente. Por eso él fue a Arabia. Arabia es donde está el monte Sinaí, y ahí estuvo mucho tiempo. Después vino a Pedro, charló un poco con ellos, después otra vez fue y empezó a predicar la palabra que Jesucristo mismo le había revelado. Cuando Jesucristo le revela la palabra, no tenemos que entender, entonces él estaba ahí, Jesucristo le hablaba cosas que no existían. No, la revelación es a través de la Escritura. ¿Cómo Jesucristo revelaba a los discípulos sobre él? ¿Cómo les reveló? Por medio de la Escritura. ¿Se acuerdan los discípulos de Emaús? Ellos también, después de haber estado 3 años y medio con Jesús, no captaron muy bien qué es lo que pasaba. Después Jesús, mientras hablaba, le fue explicando desde Moisés, los profetas, y ahí le hizo entender qué era el Evangelio. Entonces, cuando el apóstol Pablo también recibió por revelación, se refiere a que Jesucristo mismo, a través de la palabra, le abrió el entendimiento. ¿Me entienden? No es que le dio palabra nueva, nuevo mandato, nueva ley, nada es nuevo. Lo que habéis oído desde el principio, dice en Primera de Juan. Eso os testificamos y os anunciamos. Bueno, y así terminamos acá capítulo 1, no fue pasado. Capítulo 2 empieza, después pasados 14 años. ¿Cuántos años? Imagínense, 14 años después, él viene para encontrarse con Pedro, con la iglesia. Ella estaba predicando, ella estaba anunciando por todas partes. Acá en capítulo 1 sale que se fue hacia Siria, hacia Damasco y en varios lugares.
Pero ¿para qué viene ahora a encontrarse con Pedro? Porque es muy importante que los apóstoles y el apóstol Pablo coincidan con lo que están predicando. Él está seguro de lo que está predicando, pero él, a pesar de eso, él quiere que coincida con lo que los apóstoles están predicando. Por eso él viene a expresarle y a decirle esto, tiene que coincidir. Y miren lo que dice acá. Pero subí según una revelación, versículo 2, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Más o menos una reunión de Capo Cuetel, entonces, ¿no? Esa reunión de, ¿qué estarán hablando? Esa reunión, quiero hablar con los que tienen cierta reputación. ¿Qué significa eso? Con los que realmente están predicando en privado. ¿Qué significa ahí? Alrededor, una comunión aparte. ¿Qué será que habrá habido en esa comunión? ¿Qué gustaría saber, no? ¿Qué se habló? Entonces, después dice, el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y aquí ya empieza ya lo que él le quiere hablar a los Gálatas. Antes de nada, nosotros tenemos que saber que el libro de Gálatas es un libro, es una carta de exhortación a los de Gálatas. No es una carta donde está contando su vida, está dando ejemplos nomás. Realmente una exhortación, porque algo había ocurrido con los Gálatas. Los Gálatas se habían desviado ya de la verdad, se estaban otra vez volviendo a las tradiciones, a las costumbres, mucho otra vez al mundo. Entonces él está explicando que ¿por qué toca este tema? Porque cuando él vino a exponer el evangelio que predicaba, vino con él Tito. ¿Y quién es Tito? Tito es un gentil. Un gentil. Entonces imagínense, un judío viene con judíos y hay un gentil ahí. ¿Qué hace este gentil acá? ¿Entiendes? Entonces era como algo llamaba la atención. Entonces, para que los gentiles se unan con los judíos, había ciertas reglas y requisitos que los judíos le pedían. Pero dice que Tito no fue obligado a circuncidarse. Y aún Tito fue obligado, nadie lo obligó. ¿Por qué está hablando así? Porque ahorita, en este momento, ¿qué está ocurriendo con la gente de Gálatas? Ellos están siendo estorbados y molestados por personas que quieren que ellos vivan de acuerdo a las tradiciones y reglas del judaísmo. Y por eso le está explicando este tema. Bueno, después dice, y el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. En la iglesia, ¿será que hay falsos hermanos? ¿Será? Acá dice, esto a pesar de los falsos hermanos. Y esta palabra choca un poco, ¿no? Falso hermano. ¿Por qué falso hermano? ¿Cuál es la característica de los falsos hermanos? ¿Qué hacen los falsos hermanos? O sea, ¿cómo distinguir? O sea, todos quieren saber, pastor, ¿cómo se distingue? ¿Cómo se distingue? Quiero saber, ¿qué queremos saber? Quiero saber quién es falso hermano. o quiero saber si yo soy falso hermano, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿no? Si cuando el pastor diga, voy a saber, te da falso hermano, o peara era falso hermano. O voy a poder darme cuenta, parece que yo tengo características de falso hermano. Miren lo que dice ahí. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Una de las características de los falsos hermanos, ¿cuál es? No están con todo su corazón en ese lugar, sino están a escondidas. ¿Qué es a escondidas? Así nomás. Ellos no son parte de ese lugar, pero están ahí para ver si están cumpliendo las reglas o los requisitos que se requieren para cumplir la tradición. Para eso están. Hay muchos que están en un lugar para ver si, voy a ver si en esta iglesia predican realmente como es, como la doctrina corriente, como la sana doctrina, algo así. Voy a ver, están para espiar. Y después, ¿qué hace? Cuando descubren que esta gente no se comporta así, empieza a manifestarse. Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Una de las características de los falsos hermanos, ¿cuál es? Quiere reducirnos a esclavitud. ¿Cómo se le reduciría a una persona a esclavitud? ¿Cómo vos podés reducirle a alguien a esclavitud? Cuando le empezás a dar carga, a dar presión. Debe hacer esto, debe vivir con esto, debe seguir estas reglas, debe andar así. De lo contrario,
no va a ser salvo. Entonces esa persona se esclaviza a un sistema. Después, a pesar de que había esta clase de hermanos, nadie le obligó a Timoteo a circuncidarse. Eso es lo que está explicando. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. No nos sometimos a ellos. Esto es muy importante y yo entendí muy bien estas cosas. Cuando vos te vas a someter a una religión o a una denominación, está obligado a cumplir todo lo que te impongan, ¿sí o no? ¿Está obligado? Bueno, yo voy a estar en esta religión, en esta denominación, entonces sí o sí está obligado a cumplir todo lo que te impongan. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Cómo está hablando él? Nosotros no nos hemos sometido a sus decretos ni reglas. ¿Para qué? ¿Por qué no? Porque si nos sometíamos a ellos, también tendríamos que someterle todo a usted. Tendríamos que también obligar. Bueno, hermano, desde ahora nosotros hicimos ya alianza con la congregación tal, por lo tanto ahora tenemos que seguir todas sus reglas. Tenemos que usar este lenguaje, tenemos que usar esta manera, tenemos que hacer estas cosas. Así, más o menos de eso está hablando. El apóstol Pablo no. Yo seguiré con la palabra, el evangelio que Dios me había revelado a través de la Escritura, para que permanezca la libertad en nosotros. Antes, por el contrario, dice, como vieron que me había sido, 6, pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Esto es muy importante. Siempre en una institución, en una organización, hay personas que tienen renombre, ¿o no? Que tienen el reverendo tal, o el apóstol tal, o el pastor tal, que tiene siglos y siglos. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Y bueno, los que tenían cierta reputación de ser algo, ser especiales, creadores de doctrina o lo que sea, a mí nada nuevo me comunicaron. ¿Qué significa? Porque él sabe todo lo que está escrito en la Biblia. Él sabe todo lo que es la palabra. Entonces, algo nuevo, ¿será que hay alguna revelación nueva? ¿Alguna interpretación nueva? No hay nada nuevo. No hay nada nuevo que me pudieran comunicar. Sobre tradiciones judías y sobre palabra de Dios, ¿qué le puede enseñar al apóstol Pablo? Él era el más celoso de las tradiciones y de las reglas. Y ahora Dios le había revelado el Evangelio, la palabra de Dios verdadera. ¿Qué le puede enseñar algo nuevo? La única cosa que le puede decir es, sométase a nuestra autoridad. Única cosa. No hay otra cosa nueva que te pueden decir. Antes, por el contrario, dice, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y esto es muy interesante. Acá sale Evangelio de la incircuncisión, y a Pedro, evangelio de la circuncisión. ¿Cuál es el evangelio de la incircuncisión? Evangelio, parece que está hablando de dos evangelios, ¿no? Siempre cuando escuchamos evangelio de la libertad, evangelio de la gracia, evangelio del reino de Dios, parece que está hablando de muchos evangelios. Y todavía acá sale evangelio de la incircuncisión y evangelio de la circuncisión. Vamos a explicar. El evangelio de la incircuncisión se refiere a esas personas que no eran netamente judíos, o israelitas puros, o israelitas netos, que seguían la tradición, que seguían la religión del judaísmo. Por eso les llamaban gentiles. Significa, no estaban circuncidados, no estaban marcados conforme al rito que tenían los judíos. Eso es los gentiles. ¿Por qué dice evangelio incircuncisión? Porque la misma palabra era dirigida para ellos, que no estaban circuncidados. Que se le dio al apóstol Pablo para que sea el que comparta, el que predique. Ahora, el otro evangelio, ¿cuál es? El evangelio de la circuncisión. ¿Y esto qué clase de evangelio es? ¿Quiénes son los de la circuncisión? Y atiende muy bien, le voy a decir quiénes son los de la circuncisión. Los de la circuncisión son los que, cuando nacieron, al 8º día, ¿qué ocurrió? Se les circuncidó. ¿A qué día? Al 8º día que nacieron. Ellos son los de la circuncisión. Entonces, hay otro tercer grupo. Se llaman los prosélitos. ¿Alguna vez escucharon?
Los prosélitos. ¿Quiénes son estos? Son los que ya cuando fueron grandes, cuando fueron hombres, quisieron entrar en el judaísmo. ¿Entienden, no? Quisieron entrar en el judaísmo. Entonces, para entrar en el judaísmo se le exigía algo. ¿Qué se le exigía? Tiene que ser circuncidado. Entonces, ¿cuándo fueron ellos circuncidados? Ya cuando fueron grandes. Después de que fueron grandes, estas personas fueron circuncidadas. Y ellos, ¿cómo empezaron a agarrar? Empezaron a aprender todas las tradiciones y a guardarse para ellas y a ser celosos. Más celosos que los mismos judíos inclusive. Y estas eran las personas que hacían el trabajo de judaizar. ¿Entienden o no? Ellos eran los famosos judaizantes, que judaizaban. Ellos eran más celosos por las tradiciones del judaísmo que un propio judío. Esto es lo que está ocurriendo acá. Entonces, el apóstol Pablo va hacia los gentiles, hacia las personas que no tienen nada que ver con el judaísmo, a predicarle el evangelio. La misma palabra que el apóstol Pedro iba a compartir con los judíos, con los netos judíos. Y eso es un trabajo que Dios mismo preparó para hacer de esa manera. Porque uno puede pensar, el apóstol Pablo experto en la palabra, experto en tradiciones, experto en todas las cosas, se le manda con los que no saben nada. A los gentiles, ¿con quién puede ganarle? Con mucha sabiduría puede ganarle. Es que no. Únicamente le va a presentar Jesucristo crucificado y la palabra de Dios. Nada más. Pero Pedro, al revés. Pedro era ignorante. Pedro no sabe muchas cosas. Él no era un celoso de las tradiciones. Él no cumplía las tradiciones. Pero ¿a quién le manda Jesús que vaya y les predique? A los judíos. A los celosos en la palabra, a los poderosos en la palabra. Precisamente, ¿por qué? Porque Pedro sí tiene que hablarle a ellos la palabra de Dios. Entonces ahí sí le iba a sorprender a ellos. Una persona ignorante, ¿cómo se sorprendieron? ¿Cómo esta persona que no tiene ni letra? ¿Cómo es que sabe tanto? ¿Qué fue lo que ellos entendieron cuando Pedro hablaba mucho la palabra y le escuchaban los judíos? ¿Qué entendieron ellos? Este tipo estaba con Jesús. Estos tipos estaban con Jesús. No puede hacer otro. Porque estos son sin letra. Significa que Jesús le enseñó todo lo que sabe. ¿Entienden? Bueno, después, versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. ¿Qué significa nos dieron la diestra de compañerismo? Después de que ellos les pusieron el evangelio que predicaban, la palabra que predicaban, Pedro escuchó, Juan, Jacobo, ya, ustedes son nuestros compañeros. O ellos se sintieron celosos. No, si vos no te sometés a nuestra autoridad, a nuestras reglas, no podés. Así le dijeron. Le dieron la diestra, que significa somos compañeros. Aunque tienen diferentes ministerios, pero son compañeros. Por eso, ¿por qué existe tanta división hoy en día? ¿Qué les parece? ¿Por qué se dividen algunos? ¿Por qué pastor Mengano, pastor fulano, iglesia tal, iglesia ape? ¿Por qué no están predicando el mismo evangelio? Sino están predicando doctrinas y corrientes de hombre. Si yo estaría predicando una doctrina de hombre y en otra iglesia está predicando doctrina de hombre, entonces ¿concordaríamos o no? No, porque allá nuestro pastor nos dice así, que tenemos que andar así, así, así. Nuestro pastor nos dice que tenemos que andar así. Entonces cuando las personas hablan de personas, sí o sí se van a dividir, van a ser divididos. Pero cuando los pastores hablan la palabra de Dios, la escritura de Dios, ¿por qué se dividirían? ¿Por qué habría división? No habría división. ¿Qué es lo que causa la división? Salir de la palabra de Dios y empezar a cargar tradiciones a los hombres. Después, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, y mira, después de haberle dado la diestra, el compañerismo, ni todas estas cosas, ¿qué ocurrió cuando Pedro vino a Antioquía? Una vez. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, dice. Algo hizo Pedro que no estaba bien. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles.
Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y atiendan lo que hizo Pedro. Estaba Pedro comiendo con los gentiles, estaba ahí tranquilo, compartiendo, pero de repente vienen algunos enviados de Jacobo, los circuncidados, los prosélitos, los celosos. ¿Y qué hace él? Se aparta. No, permiso, se va. Se aparta. ¿Por qué hace eso Pedro? ¿De dónde él creen que sacó esa mentalidad, esa tradición? Según la tradición judía, el judaísmo que empezamos hablando, ¿no? Está prohibido comer con gentiles. No pueden ellos juntarse con los gentiles. Porque los gentiles pues son muy cachillados, pesados. Entonces no hay que juntarse mucho con ellos. Así nomás, hola hermano, así nomás hay que saludarles, pues pasa allá. Así es. Entonces, pero Pedro no estaba bajo esas reglas. Pedro no está. ¿Ustedes creen que Pedro estaba bajo las reglas del judaísmo? ¿Se acuerdan cuando estaban con sus discípulos, con Jesús? Él se lavaba las manos para comer. No, él no estaba bajo ninguna regla. ¿Por qué ahora se hizo tan celoso? Como ahora él ya era apóstol, ya era más importante, ya empezó a entrar otra vez un corazón, la tradición empezó otra vez a arrastrarle. ¿Me entienden? ¿No? Muchas veces ocurre esas cosas, ¿no? Vos empezás humildemente, siendo un pastor humilde, juntar con la gente, así, ¿no? Pero cuando después ya va escalando algunos puntos, ya no queremos juntarte con los de bajo nivel. No, yo tengo que estar con los pastores. Los pastores acá en reunión de pastores. Así ocurre. Empezar otra vez a vivir de acuerdo a las tradiciones porque ya tenés que cuidar tu imagen, tu presencia. Ya tenés que presentar de otra manera. Esto cuando el apóstol vio, dijo, esto es hipocresía. Él tiene un carácter con los hermanos, con las personas, con los gentiles, pero cuando vienen los judíos tiene otro carácter, se comporta de otra manera. La hipocresía es uno de los pecados más terribles que habría. Por eso le resistió, le encaró. ¿Por qué así vos vivís? ¿Por qué vos andás así? Y miren lo que le dijo. Y en su simulación participaban, versículo 13 también, los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban, y atiendan muy bien lo que dice acá, el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Sale aquí la palabra verdad del Evangelio. Significa que esta costumbre que tenía Pedro de apartarse de los gentiles no era una palabra escrita en la Biblia. No hay, esa ley no existe. Pero en la ley de los judíos, del judaísmo, sí existe. Entonces Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando, estaba actuando bajo el sistema judaizante. ¿Me entiendo? Y mientras actuaba así, ¿qué le mostraba a los demás? Hasta Bernabé, que estaba predicando el Evangelio de la libertad, también él fue arrastrado. Dice, ay, yo también. Te arrastra, realmente te arrastra. O cuando le adoras, le idolatra mucho a una persona, parece que lo que esa persona dice es santa palabra. Parece que como esa persona camina es la verdad. Todo lo que él dice, hace o cree es la verdad. Y hasta la palabra ya no cree más. Pero el apóstol Pablo estaba convencido de una cosa, de la Escritura, de la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos que alguna persona actúa conforme a la palabra de Dios, no podemos decirle nada. Pero cuando actúan hipócritamente con cosas que no están en la palabra, bueno, si se hace llamar pastor o predicador, hay que decirlo únicamente. Si por lo menos él dice que es predicador o pastor. Pastor, ¿por qué va a actuar así? Así no está en la Biblia. Así no es la verdad del Evangelio. ¿Por qué actúa de diferente manera? ¿Por qué con la persona tener una cara y atrás otra persona? Eso es hipocresía. Eso es falsedad. Y eso le arrastra a muchas personas. El versículo 14, ¿no? 14 no. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué significa esta palabra? Vos sos judío pero vivís como gentil, porque vos nunca cumpliste las tradiciones de los judíos. Y Pablo sabe muy bien eso, él es muy celoso de las tradiciones. Pablo le conoce a Pedro.
que él está fingiendo, que él no es profesante de esas reglas. ¿Pero por qué ahora lo está haciendo? ¿Para qué está haciendo esto? Para agradar a los judaizantes, a los cristianos judaizantes. No, porque ellos vienen. Cuando ellos se vayan voy a traer, compartir. Ahora no me trae. Entonces vos le está empujando a estos hermanos a que también se sometan a esas reglas. Entonces van a estar esclavizados a reglas del judaísmo. ¿Qué es lo que vos estás haciendo? ¿Por qué le obliga a ser judaizado a ellos? Eso está explicando el apóstol Pablo que ocurrió con el apóstol Pedro. ¿Qué dice más abajo? Y atender lo que dice el versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento. ¿El apóstol Pablo menospreciaba su condición de judío o no? ¿Él se menospreciaba como judío o no? No. Él estaba orgulloso de ser un judío. ¿Y qué dice acá? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Nosotros no somos pecadores de entre los gentiles. Somos judíos de nacimiento, que estamos siguiendo la corriente del judaísmo conforme a lo que hemos vivido mucho tiempo. Después que dice, sabiendo una cosa, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y atienda muy bien, aunque él se siente orgulloso de ser judío, orgulloso de sus tradiciones, orgulloso de su nación, pero ¿qué sabe él? ¿Qué entiende él? ¿Qué cosa él descubrió? ¿Por estas cosas se puede ser justificado? No. Increíble, ¿no? Pero el apóstol Pablo así está diciendo. Versículo 16, ¿no? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y acá aparece la palabra obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esta palabra obras de la ley es muy, una vez complicado no explicar, ¿no? Porque tantas veces nosotros se nos ha quedado en la mente que obra de la ley, es los mandamientos. Pero si vamos entendiendo lo que está ocurriendo acá, desde el versículo 1 del capítulo 1 que estábamos hablando, tradiciones, hipocresía, judaizantes, cuando llegamos a este punto, ¿qué podemos entender lo que el apóstol Pablo está hablando? ¿Qué son las obras de la ley? Las obras de la ley son las interpretaciones que los judíos le hacían a la ley de Moisés. Y una de las interpretaciones era esta: no coman con gentiles. ¿Por qué? Si ustedes comen con gentiles, los gentiles le van a hacer a usted, le van a invitar, por ejemplo, comida prohibida por la ley, por ejemplo. Uno de los ejemplos. O puede ser que usted al comer con gentiles, porque dice que en las tradiciones de los judíos había que uno no podía comer pan hecho por gentiles. No puedes comer pan hecho por gentiles. Entonces, si vos te vas a la casa de un gentil como invitado y te invita pan, no, yo no puedo comer pan. Y te invita a una comida de los gentiles, comida de todo, ¿no? Esto, no, yo no puedo. Entonces, por eso se había hecho una ley aparte de la ley. ¿No entiendes? No. La ley está acá y se le agregó a esa ley otra ley. ¿Para qué? Para que se alejen más de los gentiles. Por eso esta ley impedía que los gentiles y judíos sean uno. Entonces, cuando estamos hablando acá de obras de la ley, no se está refiriendo a los mandamientos de Dios, a la palabra escrita, sino se está refiriendo a los que los judíos le han agregado y le han puesto y le han convertido en tradición. Entonces yo quiero ver algunos capítulos y como el tiempo vuela, vamos a ir viendo rápidamente para más o menos entender este punto, si sale en la Biblia. Es San Mateo capítulo 15, vamos a mirar, San Mateo capítulo 15, y acá se entiende perfectamente lo que le estoy diciendo. Versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, acá vienen los escribas fariseos y le quieren decir algo a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan, qué dice ahí? La tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Qué es esta tradición de comer pan? Investigando un poco, yo quería saber, ¿no? ¿De dónde viene esto? Dice que cuando en Babilonia había una creencia de que había muchos espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos muchas veces andaban por ahí, andaban por acá, por las paredes, o cuando alguien te saluda la mano puede ser que haya sido un demonio que estaba queriendo dejarte su inmundicia. Entonces por ello, desde ahí ellos tenían una tradición de cada momento hacer un ritual de lavarse las manos, no solamente por los gérmenes, sino para espantar
los espíritus inmundos. Eso estaba yo leyendo en un informe. Desde ahí ellos trajeron. Y así fueron trayendo, hasta que se quedó como una tradición. Entonces ya, para los judíos, la tradición y la ley son la misma cosa. Ellos iguales. Tradición y ley es lo mismo. Entonces cuando ellos veían que los discípulos de Jesús, ahí con la mano así, nomás agarraron ahí sin lavarse, ¿qué veían? Este no puede ser un rabino verdadero. ¿Por qué no le enseña qué cosa? Tradición de los ancianos. Tradición de los ancianos. Él no hace como el pastor tal fulano de tal dijo. O él no hace como aquel pastor enseñó. Así te están acusando. Ustedes van a ver algunas veces que muchas personas te van a acusar porque alguna cosa de algún predicador vos no hacer y te va a acusar por eso. Eso es muy terrorífico. ¿Qué dice más? Versículo 2. Versículo 3. Respondiendo él les dijo, y miren lo que Jesús le dijo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis qué cosa? El mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús también le dice, ustedes también quebrantan qué cosa? El mandamiento de Dios. O sea que Jesús está quebrando el mandamiento de Dios o está afirmando. Sí, está diciendo, ustedes borran el mandamiento de Dios para poner su tradición, cuando debería ser al revés. Borren sus tradiciones y establezcan el mandamiento de Dios. ¿Cuál de los mandamientos? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién mandó diciendo esto? ¿Algún anciano? ¿Algún antepasado? ¿O Dios? Dios mandó diciendo esto. Es terrible que nosotros digamos, bueno, pero esto ya no sirve. Algo que Dios dijo, pero esto que dijo tal fulano o tal mengano, esto sí sirve. ¿No le parece medio raro eso? Dejamos lo que Dios dijo y aceptamos lo que dijo algún religioso muy erudito, muy importante. Por eso, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, y no lo da, y ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra... Y esto ocurre actualmente. ¿Saben que hay personas por obedecer a su iglesia, a su denominación, a su pastor o a su creencia, hasta menosprecia a su padre? No, a mi iglesia, mi pastor, ¿eso enseñó Dios? Yo le pregunto, ¿esa es la enseñanza de Dios? No. ¿Y por qué entonces hacen? Porque mi pastor dijo. Esto es terrible. Un versículo más vamos a leer. San Mateo 5. San Mateo 5, 17. Yo creo que muchas veces habíamos leído. San Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abrogar la ley. Ya, una pregunta. ¿Qué significa la palabra abrogar? ¿Abrogar qué es? ¿Qué es abrogar? Sacar o cancelar. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. ¿O tiene otro significado? Es importante saber lo que la Biblia dice o no. Entonces Jesús está diciendo, ¿quién está hablando? Jesús. No penséis, ni siquiera se le ocurra pensar, ¿no?, que he venido a abrogar la ley, a quitar. O los profetas. ¿Qué significan los profetas? Ni tampoco ninguna palabra que haya dicho algún profeta. No, este profeta habló para aquel tiempo, este profeta habló para ese pueblo. No, no piensen así, yo no he venido para eso. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino para cumplir, dice. Está hablando primero de Él. Porque de cierto os digo, y el siguiente versículo dice, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es importante entender cuando se refiere a la ley, se refiere a toda la escritura, a toda la palabra. Después dice, de manera que, y esto es importante, es importantísimo, muy importante. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, quebrante. ¿Qué significa la palabra quebrantar? Desobedecer, no cumplir, no aceptar o rechazar. ¿Sí o no? Uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe. Sí enseñe. Hermanos, no importa, ya este mandamiento ya pasó. ¿Quiénes estaban enseñando a no cumplir los mandamientos de Dios en aquel tiempo? Los fariseos. Ellos estaban enseñando. Entonces, después que dice, uno muy pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera, ya, este sí es importante. Más cualquiera que enseñe, nada más dice acá, cualquiera
que enseñe. ¿Así dice? ¿Qué dice? Cualquiera que los haga y los enseñe. O sea que, ¿cómo vos podés andar enseñando algo si vos no estás viviendo? No, ya dejo pesa la Biblia, hey, pesa. Dejo pesa ya con la handem va esa vivir. Handem va esa la de vida. Deba esa de guatá, Dios en ondepe. De realmente ya por la Biblia ella. No, por la Biblia, desde mañana, hombre. Desde mañana ya, Dios. Un ejemplo, ¿no? Siempre usamos para justificarnos. Vos tenés que mirar mi defecto. Vos tenés que mirar si yo soy así. Vos tenés que creer lo que yo digo, ¿no? Así. Bueno, puede ser. A mí me va a bendecir. Creer lo que vos decís, nomás no. Como dice Jesús, no voy a hacer como vos decís. Me va a bendecir. Por eso, cualquiera que enseñe, que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y yo les confieso, ¿no? Como yo pensaba antes, ya hasta predicaba. Yo predicaba así, antes. Hermanos, los judíos cumplen exactamente la ley. Los fariseos cumplen perfectamente los mandamientos. Pero Jesús dice que su justicia es inferior, que hay que tener una justicia mayor. Por eso nosotros tenemos que tener una justicia mayor. Esa justicia es la justicia de Cristo. Nosotros tenemos la justicia de Cristo. Cuando yo decía eso, ¿qué estoy diciendo? Que la ley es basura, que la ley no sirve. ¿Qué sirve? Mi creencia en Cristo, y yo con mi creencia en Cristo pisoteo todas las cosas de Dios. Qué terrible de mi parte, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Me imagino si así me hubiera ido delante de Dios. Así dice el Señor yo, ¿qué te parece? Nunca os conocí, hacedores de maldad. Esa sería la palabra que yo escucharía. Fuera de acá. No hubiera hablado. La palabra que he hablado, ella te juzgará en el día posterior. Yo hablé, vos rechazaste. Vos rechazaste, menospreciaste. Porque nunca quise oír lo que Dios me hablaba. Porque yo oía lo que el hombre me decía. Me saciaba con la voz del hombre, porque concordaba con mi carnalidad. Pero cuando Dios me empieza a hablar, ya no me gusta, porque soy carnal. Entiendo. Por eso muchas personas ahora, ¿por qué buscan líderes, buscan hombres que les guíen? Porque no quieren oír a Dios, como en el tiempo del profeta Samuel. ¿A quién ellos rechazaron? Rechazaron a Samuel porque no querían ser más guiados por Dios. Querían un rey que los guíe. Un hombre, como las demás naciones. Muchas personas, nosotros también queremos un pastor que nos guíe, como las demás iglesias, pero no quieren ser guiados por Dios. Así es la verdad. ¿Cuál es la justicia de los fariseos y de los escribas y fariseos? Sus tradiciones. ¿Por qué ellos le exhortaron a Jesús? ¿Por qué no se lavan las manos para comer, como las tradiciones de los ancianos? Eso era su justicia. Ellos a través de su justicia querían ser salvos. Hasta hoy en día los judíos creen que a través de su justicia van a ser salvos. Porque ellos saben que ya no hay más templo y ya no se hace más derramamiento de sangre. Y en la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces ellos entendieron que, bueno, pero tenemos que obrar, hacer obras, rezar. Así ellos creen y así ellos hacen y así enseñan. Por eso ellos tienen muchísimas tradiciones. Ellos cambiaron los sacrificios por las tradiciones. ¿Por qué cambiaron los sacrificios? Simplemente porque no creen en ¿quién? En Jesús. Así están enseñando. Y muchos de nosotros así también estábamos enseñando. Por eso, un poquito nomás estoy a tocar porque es un tema largo, no quiero entrar en este punto. Pero 21 quiero leer. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y acá me llamó la atención esta palabra que Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero hubiera dicho, oísteis que está escrito, ¿no? Para los antiguos, no matarás. Pero Jesús dice que fue dicho. ¿Por qué? Porque la palabra, el mandamiento no matarás, no era simplemente no matarás. Algo más quería explicar Dios. Algo más quería hacerle entender. ¿Por qué llegaría una persona a matar a alguien? ¿Por qué llegaría a hacerlo? ¿Por qué llegaría una persona a matarle a alguien? Antes de matarle, ¿qué se produce en el corazón? Rencor, odio, aborrecimiento. A eso se refería Jesús cuando puso el mandamiento no matarás. Sí, a eso era. Pero como nosotros no queremos ir más del corazón, no queremos que nos toque nuestro corazón, queremos ocultar nuestro corazón lleno de inmundicia y pecado, solamente si no matar, ya ahí nomás. Por eso Jesús le aclaró, pero yo os digo,
pero yo les explico cómo es exactamente. ¿Y quién es Jesús? Es el Mesías, el escogido, el que vendría y nos declararía todas las cosas, dijo la mujer samaritana. ¿Qué le respondió él? Yo soy. Tú eres. Hasta ahora los judíos siguen esperando al Mesías que va a venir y le va a explicar todas las cosas. 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Quería tocar este punto. ¿En la Biblia hay alguna parte donde está escrito, amarás a tu prójimo? Pregunta número 1. ¿Hay, no? Sí hay, en Levítico, ¿no? ¿Y hay alguna parte donde dice, aborrecerás a tu enemigo? ¿Hay o no hay? ¿Seguro? No hay. Busquen, no van a encontrar. Entonces, ¿por qué Jesús está diciendo, oíste que fue dicho? De ahí, para tratar de deducir todo, lo que Jesús le está tocando a los fariseos, ustedes están cargados de tradiciones y han menospreciado la palabra. Por eso yo les digo. Por eso cuando Jesús hablaba con autoridad. No está escrito en ninguna parte, aborrecerás a tu enemigo. Pero ellos así habían oído. Así les había enseñado. Ama al que te ama y odia al que te odia. Y nosotros también así habíamos oído. Sí, y nosotros creemos eso y aceptamos y lo guardamos y está en nuestro corazón. Y cuando le vemos a esa persona, pero nos creemos hijos de Dios. Nos creemos bendecidos de Dios. Pero qué hipócritas que son. Qué falso. ¿Quién nos enseñó así? ¿Quién nos metió eso en la cabeza? Claro, las tradiciones, las costumbres, la manera que vemos que vive la gente, todo eso hemos recibido y hemos aceptado, hemos creído y hemos rechazado la palabra de Dios. Romanos capítulo 3. Ya en Romanos capítulo 3, muy importante, el versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Cómo se le va a justificar a los de la circuncisión? Por la fe. Y a los de la incircuncisión no hay diferencia, ¿no? Todos por la fe. Después, ¿qué dice? Luego, por la fe invalidamos la ley, la pregunta del millón. Entonces, al ser justificados por la fe, la ley, los mandamientos de Dios, ya, ¿terminó? No, pero así a mí me enseñaron. ¿Qué dice ahí? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El justo, ¿cómo tiene que vivir? Por la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? En la Escritura, en los mandamientos que Dios ha establecido a nosotros. Vamos a ver un versículo más. San Mateo 23 otra vez. San Mateo 23. Rápidamente. San Mateo 23. Esta palabra, ustedes de tarea lean todo en su casa, ¿no? Hasta el versículo 36. De tarea. Pues yo le voy a leer solamente unos cuantos versículos. Miren cómo Jesús le habló a los judíos en aquel tiempo. 23:1. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés. Ese significa en el lugar donde se enseña los mandamientos y la palabra que está escrito en los libros de Moisés. Eso es la cátedra de Moisés. Se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, y se está refiriendo a lo que está escrito, ¿entienden? Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Acá sale obra o no? Porque dicen y no hacen. Ellos enseñan los mandamientos de Dios, pero ellos viven de otra manera. Ellos viven de acuerdo a sus tradiciones. Por ejemplo, de esta manera enseña. Señor rabino, enséñeme por favor los mandamientos de Dios. Bueno, está escrito, honra a tu padre, a tu madre, haz esto. Pero, ustedes, si no quieren amar si quieren servir a Dios, a la iglesia, a nosotros, no necesitan más cumplir estos mandamientos. Ellos enseñan una cosa, pero hacen otras cosas. ¿Me entienden? No hagan como ellos hacen. Un versículo más aquí. Una exageración que tenían los judíos. El versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y miren lo que hacían ellos. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos que hacían eran tan celosos, que querían guardar tanto, que diezmaban
la menta, un polvito. El eneldo, unos polvitos, el 10% de este polvito, el 10%, porque yo tengo que ser fiel. Pero, ¿qué dejaban? La misericordia, el amor y la fe. ¿Qué es la fe? La fidelidad a la palabra de Dios, la creencia en la palabra de Dios. Eso dejaban, pero eran muy rigurosos en tradición. Y ustedes están diezmando hasta lo más pequeño, tienen que diezmar, hasta lo chiquitito. ¿Y qué les dice acá? Versículo 24, miren qué chistoso es. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué significa eso? ¿Entienden lo que significa eso? Ponen un colador y en el colador viene el mosquito y atrapé el mosquito. Pero cuando viene el camello pasa de largo. No le ven al camello. Pero el mosquito sí atrapa con él. Qué bárbaro. Así es la persona que vive bajo reglas y tradiciones y rechaza la palabra de Dios. Ahora, este versículo quiero compartir para hacer entender lo que vamos a ir después en San Mateo. En 1 Corintios, esto yo estaba anotando, hoy está. El apóstol Pablo conocía muy bien de las dos leyes. Esto vamos a compartir para entender lo que después vamos a ver en Gálatas. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. El apóstol Pablo conocía muy bien las dos leyes. ¿Cuáles son las dos leyes? La ley oral y la ley escrita. La ley oral tenía una función, cambiar el estilo de vida de las personas. Pero fíjense ustedes acá cómo el apóstol Pablo utiliza esta ley oral también. Por eso nosotros muchas veces cuando vemos su palabra no entendemos cuando dice ley, no entendemos a qué se refiere. Pero aquí él está usando la ley oral, no la ley escrita, para poner orden en un lugar. Y ustedes saben qué ocurría en el tiempo de Corintio, ¿no? Ellos empezaban a hablar en lenguas, la iglesia se desordenaba, algunos hablaban todo así. Y había una ley oral que establecía divisiones entre hombres y mujeres. Los hombres y mujeres no podían estar juntos, tenían que estar divididos. Y eso el apóstol Pablo menciona aquí. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como todas las iglesias de los santos. Y el versículo 34, miren lo que dice. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Así está escrito o no? ¿Dónde está escrito en alguna parte una ley que prohíbe a las mujeres hablar en la congregación? ¿Dónde está? En ninguna parte. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que la ley lo dice? ¿Significa que él está hablando de otra clase de ley o no? ¿Qué ley? La ley oral. La ley que venían aprendiendo. Había una ley para establecer orden en la sinagoga. Esta era la ley para la sinagoga. Esto está escrito en el libro de Talmud, leyes de los judíos. Bueno, entonces, ¿por qué él está sacando esta ley? ¿Para qué él está estableciendo? Porque el propósito que él está queriendo usar ahora no es salvarlos ni librarlos del pecado. Solamente quiere poner orden nomás. Cada iglesia, cada congregación puede tener sus leyes para tener orden o no. Pero puede haber una ley para cambiar tu corazón, para salvarte, para librarte del infierno. Puede haber o no. Por eso acá nosotros podemos entender ahora precisamente lo que ocurría. Había dos leyes. Había una ley que era la ley que se ha introducido a los mandamientos y la ley de Dios, la palabra. Bueno, volvamos a Gálatas, porque se nos acaba el tiempo. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 16, ¿no? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Y cuáles son esas obras de la ley? Las leyes agregadas, impuestas. ¿Cómo una persona es justificado? Según Romanos capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser justificado, sino únicamente por la palabra, por Jesucristo, por la obra de Jesucristo. Así está escrito, ¿no? Después de que fuiste justificado, ¿qué es la ley en tu vida? ¿Anulada, abrogada o confirmada? Confirmada. Es parte de tu naturaleza ya. Antes de ser salvo, tu naturaleza es corrompida, ¿no? Es totalmente contraria. Eso la Biblia explica. Y por eso dice acá, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿cómo es justificado? Sino por la fe. Dice, por la fe de Jesucristo. Ahí está escrito así también. De o en. ¿Hay una diferencia entre de y en? ¿Hay o no hay? La fe de Jesucristo y la fe en Jesucristo, ¿qué significa? En Él. ¿Y la fe de?
¿Y cuál es la fe de Jesucristo? ¿Cuál es la fe de Jesucristo? ¿Qué dice en San Juan que él recibió del Padre? La palabra. ¿Qué le dio a su discípulo? La palabra. ¿Cómo él vivió? ¿Qué él enseñó? ¿Qué él habló? ¿Qué él dijo? ¿Cómo está escrito? La fe de Jesucristo es la palabra de Dios. Yo no he venido a juzgar al mundo. La palabra que he hablado, ella le juzgará, dice. Entonces, ¿cuál es la fe de Jesucristo? La palabra de Dios. ¿Por qué queremos buscar una fe de Jesucristo? ¿Qué será la fe de...? No hay muchas cosas que pensar. La palabra de Dios escrita. Por eso Jesucristo, cuando se enfrentó con el diablo, ¿cómo le desafió? Te voy a dar mis conjuros preparados especialmente, mis poderes, ¿así? No, escrito está, escrito está. Entonces, ¿quién utiliza la escritura? El que tiene la fe, ¿o no? Daniel, cuando estaba en Babilonia, ¿qué utilizó para librarse de los pensamientos, de la corriente de Babilonia? ¿Qué utilizó? La palabra de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Jesucristo era justo o no? Él era justo. Y si Jesucristo no manifestaba la palabra de Dios, entonces ¿quién lo va a manifestar? Por eso Pablo está diciendo, nosotros hemos sido justificados por la fe de Jesucristo. Él no está hablando que cuando él recibió la salvación, desde ese momento, y va a explicar acá quién está viviendo en él, Cristo. Su vida pasada terminó. Miren lo que dice más abajo. Porque estábamos en fe de Jesucristo, ¿no? Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso ya entendemos. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Esto es importante. Si yo soy justificado por Jesucristo, entonces, por medio de estas cosas, las personas me van a llamar pecadores. ¿Por qué me van a llamar pecadores? Porque voy a empezar a salir de la tradición, de la corriente, de la ideología. Entonces Jesucristo lo que me transmitió a mí es una enseñanza de pecado. Eso está preguntando, eso está diciendo. Si es que yo, por querer ser justificado por la fe de Jesucristo, voy a empezar a ser considerado enemigo de Dios, enemigo de la iglesia, enemigo de los pastores, enemigo de todo el mundo, entonces lo que Jesucristo está depositando en mi corazón es un ministerio de pecado. En ninguna manera. ¿Qué entonces lo que Jesucristo está poniendo en mi corazón? Otra vez va a repetir. Porque las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar. Se está refiriendo a lo que Pedro estaba haciendo. Pedro ya era justo por la fe de Jesucristo, pero ahora ¿qué estaba haciendo él? Estaba viviendo otra vez conforme a la tradición del judaísmo. ¿Qué dice acá entonces? 18. Transgresor me hago. ¿De qué me hago transgresor? Acá dice, transgresor me hago. ¿De qué? Si vuelvo a edificar las costumbres humanas, el sistema humano, la manera de los hombres, transgresor me hago eso. ¿Transgresor a qué? A los mandamientos de Dios verdaderos. ¿Entiendes? Ahí sí que me hago otra vez culpable. Antes era transgresor por ignorante. No sabía, porque vivía sometido bajo la corriente de este mundo. Un día Cristo me justificó, me salvó, y si vuelvo a hacer esas cosas, ¿qué significa? Por mi propio deseo hago, por mi propia voluntad. Soy un pecador a propósito, como sale en Ciudad del Refugio, ¿no? Hay el pecador accidental y el pecador, el asesino a propósito. El que quiso matar deliberadamente y el que mató por accidente. Entonces, si yo sabiendo, Dios me hizo salvo, me dio la justificación, y ahí, por mi propio deseo hago, entonces, no, Dios no tiene la culpa. Soy yo el culpable. ¿Me entienden? Dice más abajo, porque las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y acá sí hay una confusión. Yo por la ley soy muerto para la ley. Por la ley soy muerto para la ley. Entonces podemos entender que hay dos leyes, ¿o no? ¿O no hay dos leyes? ¿Cómo es que por una ley puedo ser muerto para otra ley? Hay una ley que realmente voy a morir por medio de la otra ley. Entonces acá podemos entender muy bien. Está la ley de las obras y la ley de la fe. ¿Qué es la ley de la fe? La ley de Jesucristo, la ley que viene de la palabra, de la escritura. ¿Entienden? Miren lo que dice. Vamos a leer otra vez esa parte. Porque yo, por la ley de las obras, soy muerto para la ley,
a fin de vivir para Dios. ¿Se entiende o se confunde todavía? ¿Se capta? ¿Se puede entender? Sí. Siguiente versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, otra vez va a decir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es en la fe en el Hijo de Dios. Antes, para ser justificado, tuve la fe en el Hijo de Dios, en su obra, en su salvación, en su muerte. Ahora, después de ser justificado, ¿cómo tengo que vivir? El justo por la fe vivirá, en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué dice más? ¿Dónde estaba? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Saben que hasta ahora los judíos, por qué no quieren creer en Jesucristo? Porque ellos dicen, yo no necesito de Jesucristo para ir al cielo. Yo tengo que cumplir todas las tradiciones, todos los mandatos, todas las reglas que me han dado y ya está. Por eso ellos rechazan a Jesús. ¿Entienden? Entonces, realmente muchas personas ahora, ¿saben qué están pensando? Sí, yo ya creí en Jesucristo. Ahora yo por esa creencia que es abstracta, invisible, no tiene forma, ellos piensan que tienen la salvación. ¿Y cuál es su razón, su base? Sus obras. Yo voy a la iglesia, yo creo en la iglesia, aunque a una vez no me voy, pero siempre en mi corazón creo. Aunque vivo en el pecado, pero siempre en mi corazón creo. Esa es su obra. Esa es su tradición. Por eso puede decir esta persona, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué les parece? ¿Será que esta persona que vive pecando todos los días, corrompiendo su vida todos los días, puede decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios? ¿Puede hablar esta parte? Y si no puede decir esto, ¿esta persona es justificada o no? No es justificada. Lo contrario a esto, ¿qué sería? Yo no estoy crucificado con Cristo. Por eso yo ahora vivo en la carne, ¿no? Conforme a mi deseo, conforme a mi manera y a mi creencia. Así va a decir. Así tiene que hablar. Pero muchas personas se engañan a sí mismas. Había más versículos que quería compartir, pero se me hizo tarde, pero quiero terminar con este versículo, Segunda de Reyes 17:37, para cerrar. Segunda de Reyes 17:37. Segunda de Reyes 17:37. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. El versículo 38, miren qué dice. No olvidéis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero hay un problema. ¿Qué pasó con estas personas? Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Ese es el destino lastimosamente de muchas personas. Cuando Dios le dice, por favor, no vaya a olvidarte de mi palabra, no vaya a dejar mi palabra, te vas a librar de los problemas, no quiere escuchar. Prefiere hacer como está acostumbrado, como le enseñaron antes, su costumbre antigua. Vive conforme a su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. La gente como vive conforme a la tradición. Es muy fuerte dejar nuestra tradición. ¿Saben lo que es más fuerte? Darse cuenta que estaba mal. Darse cuenta que yo estaba viviendo sin Dios. Eso es lo que es lo más fuerte. Porque el orgullo es pesado en el corazón de muchos. Pero eso es lo que Dios busca. Si se humillare mi pueblo, si volviere a mí. Entonces, humillarse es sencillo. Ay, yo estaba lejos de la palabra, ahora quiero volver a la palabra. No es
vengan acá, humíllense, arrodíllense ahí, vengan a confesar. No, no necesita humillarse delante de ningún hombre, de ninguna persona, sino delante del Dios que le ha dado todo lo que tenemos, que nos ha dado todo lo que tenemos. Ante Él tenemos que dirigir nuestra humillación. Señor, yo no entiendo, yo no conozco, enséñame, muéstrame, ábreme más mi corazón, para que yo pueda entender exactamente tu palabra, para que el día que yo esté en tu presencia pueda realmente decir, yo te conozco. Tú eres el Dios que yo había leído aquí, que había conocido, el de la palabra. O no, Él me diga, yo nunca te conocía vos nunca tuviste relación conmigo. Eso nosotros tenemos que aprender. Bueno, terminamos, vamos a orar para terminar. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.